En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebra la Iglesia hoy la memoria opcional de Santa Faustina Kowalska, Virgen. Del libro del profeta Jonás. En aquellos días el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y a cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizás Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Seguimos entonces avanzando en esta historia de Jonás y hoy tenemos un episodio bien interesante, me parece a mí bien bonito, y es: Nínive era una ciudad muy corrupta, había abandonado el Señor, se habían entregado a las bajas pasiones, habían descuidado la ley, una cantidad de cosas que tenía Nínive, pero apenas el rey escuchó lo que el Señor le iba a hacer, lo que el Señor tenía preparado para ellos, reaccionaron, y entonces el rey empezó a cambiar, empezó a hacer ayuno, promulgó decretos para que todos hicieran ayunos, y al final dice que Dios vio las obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Y eso es lo que yo siempre digo: muchas veces en la vida nosotros somos buenos como para juzgar, pero ¿por qué vamos a juzgar? ¿Por qué mejor no nos ponemos a anunciar? Yo, en vez de sentarme aquí hoy a juzgar a todos los malos, ¿por qué mejor no me siento a anunciar el amor de Dios? Y entonces es muy diferente cuando yo, en vez desde aquí, me atrevo a señalar, a acusar, en vez de desde aquí anunciar el amor, anunciar la conversión, anunciar el cambio. Quizás aquellas personas que no están actuando bien, que no lo están haciendo bien, entonces se arrepientan y crean. Esa es la tarea. Entonces, eso es lo que nos espera en este día. Esa es la lectura del libro de Jonás. Por eso es bien bonita y es bien interesante. Y ahí entonces nos deja la enseñanza a todos nosotros. Vamos todos nosotros a entender que Dios nos puso en este mundo no para juzgar a los demás, sino para anunciar. Aquellos que tienen la dicha de conocer al Señor, aquellos que tienen la dicha de haber iniciado un camino de conversión, entonces pónganse a anunciar para que los que no lo han hecho empiecen. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces pónganse a anunciar para que todos lleguemos a ese conocimiento. De eso se trata la lectura de Jonás. Ahora vamos a escuchar el Evangelio. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar sus palabras. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se le quitará. Palabra del Señor.
Hemos escuchado varias veces este evangelio, pero yo quiero soñar, porque saben que me gusta mucho volar en la espiritualidad. Dice que quien acogió a Jesús en la casa fue Marta. Entonces, posiblemente Marta había escuchado hablar de Jesús, Marta se ofreció para recibirlo en la casa. María no sabía nada. María estaba ajena a toda esta situación. Cuando Jesús llega a la casa, invitado por Marta, entonces, claro, Marta, al saber que Jesús había llegado, pues se ponía a preparar una cena. María, al saber que Jesús se había llegado y seguramente había escuchado algo de él, pues se sentó a escucharlo, porque es que es una visita inesperada y es una visita deseada y que no siempre se tiene. Entonces, una de las cosas que podemos sacar aquí del texto, que ya hemos sacado muchas reflexiones, pero algo nuevo es que a veces nos hacemos tan amigos de Jesús que ya no lo escuchamos. Trabajamos por él, sí, pero ya no lo escuchamos a él. Eso es una frase bien interesante. Trabajamos por Dios, sí, pero escuchamos a Dios. Sacamos tiempo para escucharlo. De ahí viene el ejemplo de los santos. Los santos trabajaban todo el día y oraban en la noche, porque en el día eran Marta, que trabajaban, pero en la noche eran María, que se alimentaban. ¿Cómo vamos a dar la palabra de Dios si no hemos escuchado a Dios? Entonces, este dato es interesante. María conoce a Jesús y se siente a escucharlo. Marta, que seguramente ya lo conocía y que se había ofrecido a recibirlo, está perdiendo el escucharlo. Es cierto que alguien tiene que hacer la comida, pero prográmese, porque entonces por estar haciendo la comida se va a perder la visita. Eso es algo simple. Cuando usted tiene una visita en su casa, pues usted antes de que la visita llegue prepara todo. Y cuando la visita llegue, pues lo atiende. Se fija, a Marta no. Marta no estaba preparada para eso. Lo invitó, se ofreció, abrió la casa, pero no se preparó para recibirlo. Yo no sé si Marta tenía la dimensión de quién estaba recibiendo. María sí tenía esa dimensión y se sentó feliz de la vida a escucharlo. Esa es una enseñanza bien bonita. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Nos volvemos amigos de Jesús? Claro, pero procuremos de que esa amistad no acabe solo en trabajo y nada en escucha. O sea, procuremos hablar de Dios, pero al mismo tiempo procuremos escucharlo también a Él. Hable de Dios y deje hablar a Dios. Esa es una frase que hay por ahí. Hable de Jesús, pero también deje que Jesús hable. Entonces, vamos a pedirle pues al Señor en este día estas dos cosas. Anunciadores, escuchamos a Dios y anunciamos su palabra. Y anunciadores de aquellos que quizás no lo están haciendo bien, no para juzgar y condenarlos, sino para apoyarlos. Y quizás eso hace que ellos cambien. ¿Ok? Ahora vamos a escuchar un poco algunas curiosidades sobre Santa Faustina Kowalska, porque yo sé que a todos les gustaría escuchar un poco sobre la vida de esta santa. Así que vamos a escucharlo. Hola amigos de Héctor, soy Jesús Sellas y hoy vamos a ver 10 datos curiosos de la vida de Santa Faustina Kowalska. La misericordia de Dios se revela en toda la historia, en Adán y Eva, en Sodoma, en el tiempo de Noé, en la esclavitud en Egipto. Una y otra vez, Dios busca rescatarnos, aunque son pocos los que responden. Pero la misericordia divina se manifiesta en su plenitud en Jesucristo, cuyo corazón traspasado es fuente infinita de misericordia. En el siglo XX, Jesús visita a Santa Faustina y le muestra su corazón traspasado del que emanan rayos, y le encomienda la misión de dar a conocer su misericordia a todos los hombres. Ante la pérdida de la fe de nuestros tiempos, el mensaje de la misericordia se hace urgente, pues es la única esperanza del mundo. Es por ello que te compartimos estos 10 datos sobre esta santa de la Divina Misericordia. 1. Primeros años de Santa Faustina. Nació en la aldea de Glogowiec, en Winice, Parquie, Polonia, el 25 de agosto de 1905. Fue bautizada 2 días después con el nombre de Elena Kowalska, en la iglesia de San Casimiro. Sus padres tuvieron 8 hijos. Elena es la tercera. A muy temprana edad, Elena fue llamada a hablar con el cielo. Desde los 7 años sentía la suprema llamada de Dios, la gracia de la vocación a la vida consagrada. Tenía aproximadamente 9 años cuando se preparó para recibir los sacramentos de la confesión
y la comunión en la iglesia de San Casimiro. A los 15 años comenzó a trabajar como empleada doméstica y de nuevo sintió muy fuertemente el llamado a la vocación religiosa, pero al presentarle su deseo a sus padres, se lo negaron. Varias veces pidió permiso a sus padres para entrar al convento. 2. La experiencia que marcó su vida. A los 18 años fue invitada a una fiesta junto con su hermana Josefina en el Parque de Venecia, en la ciudad de Lodz. Ella misma nos relata: en el momento en que empecé a bailar, de repente vi a Jesús martirizado y cubierto de heridas junto a mí, diciéndome: ¿hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? En aquel momento abandoné discretamente a la compañía y a mi hermana y fui a la catedral de San Estanislao de Kostka. Me postré en cruz delante del Santísimo Sacramento y pedí al Señor que se dignara hacerme conocer qué había de hacer en adelante. Entonces oí esas palabras: ve inmediatamente a Varsovia, allí entrarás en un convento. Me levanté de la oración, fui a casa y le confesé a mi hermana lo que había ocurrido. Le dije que me despidiera de mis padres y con un solo vestido, sin nada más, llegué a Varsovia. Santa Faustina se dirigió a las puertas de la casa madre de la congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia, donde la madre Micaela le dijo que fuera a preguntarle al señor de la casa si él la aceptaba. Santa Faustina se dirigió a la capilla y escuchó en su corazón: yo te acepto, tú estás en mi corazón. Ella se dirigió donde la madre general y le dijo lo que había oído. La madre repuso: si el Señor te acepta, yo también te acepto. Esta es tu casa. La pobreza de Santa Faustina fue su peor obstáculo, pues necesitaba recoger dinero para el ajuar. Trabajó un año como doméstica para reunir el dinero. Durante ese tiempo tuvo muchos retos y obstáculos, pero durante la octava del Corpus Christi, el 25 de julio de 1925, hizo su voto de castidad perpetua al Señor. 3. Postulantado. El 2 de agosto de 1925, fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, entró en la congregación como postulante. Pocas semanas después de haber entrado, tuvo la tentación de irse del convento. Estando en su cuarto, tuvo una visión de Jesús con su rostro destrozado y cubierto de llagas. Ella le preguntó: Jesús, ¿quién te ha herido tanto? Jesús le contestó: esto es el dolor que me causarías si te vas de este convento. Es aquí donde te he llamado y no a otro. Tengo preparadas para ti muchas gracias. A causa de sus conflictos interiores, su gran fervor espiritual y el cambio de vida, la salud de Santa Faustina empezó a decaer. Las superioras, alarmadas por el agotamiento que manifestaba, la enviaron a Skolimov, a la casa de descanso, en compañía de 2 hermanas. 4. Entrada al noviciado y procesión. En los comienzos de 1926 fue enviada al noviciado de Josefow, el lugar de San José, en Cracovia, para terminar su postulantado, y el 30 de abril tomó el hábito religioso como novicia y recibió su nombre de Sor María Faustina. En este convento hizo su noviciado, pronunció sus primeros votos y los perpetuos, sirvió como cocinera, jardinera y portera, y pasó los últimos años de su vida terrenal. Para quien la observara desde fuera, nada hubiera delatado su extraordinaria y rica vida mística. Toda su vida se concentraba en caminar con constancia hacia cada vez más plena unión con Dios y en una abnegada colaboración con Jesús en la obra de la salvación de las almas. El Señor la colmó de muchas gracias extraordinarias, los dones de contemplación y de profundo conocimiento de la divina misericordia, visiones, revelaciones, estigmas ocultos, los dones de profecía, de leer en las almas humanas y de esposorios místicos. 5. La noche oscura del alma. Santa Faustina sufrió en la mayor parte de su noviciado constantes combates interiores. No podía meditar ni sentir la presencia de Dios. Sufrió fuertes tormentos y tentaciones. Durante todo ese tiempo, Santa Faustina no estuvo sola. Tuvo la ayuda de su maestra de novicias, Sor Joseph,
quien veía en ella grandes gracias venidas de Dios. Aunque Santa Faustina se sentía en ese momento totalmente abandonada por Dios, Sor Joseph le decía: sepa, querida hermana, que Dios quiere tenerla bien cerca de Él, en el cielo. Tenga gran confianza en Jesús. 6. Alma víctima. Durante su tercer año de noviciado, le fue revelado lo que era ser alma víctima. Sor Faustina se ofreció como víctima por los pecadores y con este propósito experimentó diversos sufrimientos para salvar las almas a través de ellos. Durante una hora particular de adoración, Dios le reveló a Santa Faustina todo lo que ella tendría que sufrir: falsas acusaciones, la pérdida del buen nombre y mucho más. Cuando la visión terminó, un sudor frío bañó su frente. Jesús le hizo saber que aun cuando ella no diera su consentimiento a esto, ella se salvaría y él no disminuiría sus gracias y seguiría manteniendo una relación íntima con ella. Consciente de que todo el misterio dependía de ella, consintió libremente al sacrificio en completo uso de sus facultades. Durante la Cuaresma de 1933, experimentó en su propio cuerpo y corazón la pasión del Señor, recibiendo invisiblemente los estigmas. Únicamente su confesor lo conoció. Tiempo más tarde, cuando Santa Faustina se enfermó de tuberculosis, experimentó nuevamente los sufrimientos de la pasión del Señor, repitiéndose todos los viernes y algunas veces cuando se encontraba con un alma que no estaba en estado de gracia. 7. Visión del purgatorio. Mientras estaba en Skolomov, casi al final de su postulantado, Santa Faustina le preguntó al Señor por quién más debía orar y la noche siguiente tuvo esta visión. Esa noche vi a mi ángel de la guarda, quien me pidió que lo siguiera. En un momento me vi en un lugar lleno de fuego y de almas sufrientes. Estaban orando fervientemente por sí mismas, pero no era válido. Solamente nosotras podemos ayudarlas. Las llamas que las quemaban no podían tocarme. Mi ángel de la guarda no me dejó sola ni un momento. Yo pregunté a las almas qué es lo que más las hacía sufrir. Ellas me contestaron que era el sentirse abandonadas por Dios. Vi a Nuestra Señora visitando las almas del purgatorio. La llamaban Estrella del Mar. Luego mi ángel guardián me pidió que regresáramos. Al salir de esa prisión de sufrimiento, escuché la voz interior del Señor que me decía: mi misericordia no quiere esto, pero lo pide mi justicia. 8. Visión del infierno. Durante un retiro de 8 días en octubre de 1936, se le mostró a Sor Faustina el abismo del infierno con sus varios tormentos. Y por pedido de Jesús, ella dejó una descripción de lo que se le permitió ver. Hoy día fui llevada por un ángel al abismo del infierno. Es un sitio de gran tormento. Cuán terriblemente grande y extenso es. Las clases de tortura que vi. La primera es la privación de Dios. La segunda es el perpetuo remordimiento de conciencia. La tercera es que la condición de uno nunca cambiará. La cuarta es el fuego que penetra en el alma sin destruirla. Un sufrimiento terrible, ya que es puramente fuego espiritual, prendido por la ira de Dios. La quinta es una oscuridad continua y un olor sofocantemente terrible. A pesar de la oscuridad, las almas de los condenados se ven entre ellos. La sexta es la compañía constante de Satanás. La séptima es una angustia horrible, odio a Dios, palabras indecentes y blasfemia. Estos son los tormentos que sufren los condenados, pero no es el fin de los sufrimientos. Existen tormentos especiales destinados para almas en particular. Estos son los tormentos de los sentidos. Cada alma pasa por sufrimientos terribles e indescriptibles relacionados con el tipo de pecado que ha cometido. Existen cavernas y fosas de tortura donde cada forma de agonía difiere de la otra. Yo hubiera fallecido a cada vista de las torturas si la omnipotencia de Dios no me hubiera sostenido. Estoy escribiendo esto por orden de Dios.
para que ninguna alma encuentre una excusa diciendo que no existe el infierno, porque nadie ha estado ahí y por lo tanto nadie puede describirlo. 9. Visión del cielo. El 27 de noviembre de 1936, cuando la debilidad la llevó a la cama, escribió la siguiente visión del cielo. Hoy día estuve en el cielo en espíritu y vi sus bellezas incomparables y la felicidad que nos espera para después de la muerte. Como todas las criaturas alaban y dan gracias a Dios sin cesar. Esta fuente de felicidad es invariable en su esencia, pero es siempre nueva, derramando felicidad para todas las criaturas. Dios me ha hecho entender que hay una cosa de un valor infinito a sus ojos, y eso es el amor a Dios. Amor, amor y nuevamente amor. Y nada puede compararse a un solo acto de amor a Dios. Dios en su gran majestad es adorado por los espíritus celestiales, de acuerdo a sus grados de gracias y jerarquías en que son divididas. No me causó temor ni susto. Mi alma estaba llena de paz y amor, y mientras más conozco la grandeza de Dios, más me alegro de que Él sea el que es. Me regocijo inmensamente en su grandeza y me alegro de que soy tan pequeña, ya que siendo tan pequeña, Él me carga en sus brazos y me aprieta en su corazón. 10. Sus últimos días. En los últimos años de su vida aumentaron los sufrimientos interiores, la llamada noche pasiva del espíritu y las dolencias del cuerpo. Se desarrolló la tuberculosis y atacó sus pulmones y sistema digestivo. A causa de ello, 2 veces fue internada en el hospital de Cracovia por varios meses. Extenuada físicamente por completo, pero plenamente adulta de espíritu y unida místicamente con Dios, falleció en olor de santidad el 5 de octubre de 1938 a los 33 años, de los cuales 13 fueron vividos en el convento. Su funeral tuvo lugar 2 días más tarde, en la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de aquel año. Fue el primer viernes de mes. El 18 de abril de 1993, en la plaza de San Pedro de Roma, el Santo Padre San Juan Pablo II beatificó a Sor María Faustina, y el 30 de abril del 2000 fue canonizada por el mismo Papa. Sus reliquias yacen en el santuario de la Divina Misericordia de Cracovia. Y hasta aquí estos 10 datos sobre la vida de esta gran santa, la Santa de la Divina Misericordia. Muy bien, ahí está pues esa vida de Santa Faustina, bien bonita, tiene muchos datos bien interesantes para uno reflexionar y para acompañarnos en nuestra vida de fe. Pidámosle pues a Santa Faustina que nos acompañe, que nos ayude y ya saben, a anunciar la palabra de Dios, pero también a escuchar a Dios. Dediquémosle tiempo para hablar de Dios y para hablar con Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.